gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Conversaciones con Científicos. Gracias por seguir ahí viendo uno a uno los capítulos que vamos produciendo, que hacen parte finalmente de una estrategia de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria a través de su Centro de Ciencia Francisco José de Caldas para hablar con los investigadores, con los académicos, con los científicos, con esas personas de nuestra universidad que saben y quieren poner al conocimiento, al servicio de las personas ese conocimiento. Este capítulo en especial me llena de ilusión y de alegría porque creo que tiene una importancia valiosa, y es finalmente que se conecta con lo que está sucediendo en nuestro país y en las calles, más gravemente en ciudades como Cali o como Bogotá. Incluso vemos hechos muy fuertes en Manizales en algunas zonas, pero que finalmente es una cosa que nos ha generado una cohesión muy bonita e importante alrededor de ese malestar, de esa indignación, de esas cosas que necesitamos y queremos que se cambien en nuestro país, ¿cierto? Ahora la gente sale a las calles a gritar que queremos cambios estructurales, que necesitamos justicia, que necesitamos un montón de cosas que cambien. Han pasado varias semanas, han pasado semanas con mucha sobreinformación, con cifras tristes también en todo el sentido de violencia, de muertos, de asesinatos y demás, pero finalmente seguimos en las protestas, seguimos aportándole desde lo que podemos a esto, desde donde estemos. Desde el 29 de abril inició esta protesta que siento yo y que analistas lo han dicho también, no es una protesta que inició justo en ese momento, sino que tiene atrás un cúmulo de otras cosas, ¿cierto? Unas protestas que se habían como definido de acuerdo a sectores importantes de la sociedad, entonces el sector camionero, el sector de los campesinos, sector comercio y demás, pero que finalmente nos reúne a todos y que finalmente tenía como objetivo eso, parar la reforma tributaria, pero que a partir de eso fue solo una victoria, ¿cierto? Y que se esperan otras cosas más. Para eso invitamos a una persona que sabe de este tema. Él es Mario Hernán López Becerra, profesor de nuestra Universidad de Caldas, investigador además, pero también doctor en paz, conflictos y democracia. Profe Mario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juana. Muchas gracias por invitarnos a conversar sobre esta situación tan compleja y tan determinante en nuestras vidas. Una situación que nos tiene en las calles, que nos tiene a todos hablando por redes sociales, que nos tiene a todos poniendo esos iconos de nuestra bandera también en nuestros perfiles de redes sociales. Profe, yo quiero iniciar preguntándole cuál es su lectura de este paro en específico. Yo iniciaba diciendo un poco eso, ¿cierto? En la historia también se han generado otros paros, otras manifestaciones, la del diálogo, la que pidió el diálogo nacional en el 2019 y que finalmente no terminó en los términos que esperaba la ciudadanía y que esperaban los protestantes, y que con toda la emergencia se paró, ¿cierto? Hizo como un stop en el camino, pero ahora suceden otras cosas valiosas e importantes por las que se debe salir a luchar y por los que las personas están saliendo a luchar. ¿Cuál es tu lectura de esto y cuál es esa reflexión importante de por qué todos de verdad ahora estamos cohesionados como con un mismo fin? Bueno, yo creo que si queremos examinar los antecedentes de lo que hoy ocurre, podríamos encontrar varias rutas de análisis. Por supuesto que el antecedente más inmediato tiene que ver con las movilizaciones que se dieron en Colombia, en América Latina y en otros países del mundo en el año 2019. En esas manifestaciones hay una característica que más adelante vamos a desarrollar y que tiene que ver con la gran movilización de la juventud, que es la gran perdedora además en el modelo actual de desarrollo. Todo lo que ha ocurrido con estas transformaciones tecnológicas que han aumentado la productividad de manera alucinante, le han pasado una cuenta de cobro enorme a un sector de la sociedad, muy en particular, que son los y las jóvenes. Entonces yo creo que hay un factor que podríamos examinar más adelante y sus implicaciones, por supuesto, para el caso colombiano. Ahora, hacia un poco más atrás, podríamos encontrar un antecedente muy importante, muy reciente también, que tiene que ver con toda la expectativa en la sociedad colombiana generada alrededor de los diálogos y la firma de los acuerdos de paz en el 2016.
Bueno, como sabemos, el plebiscito mostró que frente al tema estamos poderosamente divididos en Colombia, que un sector muy importante de la población votó no al contenido de esos acuerdos, mientras que otro sector de la población ha considerado que es una gran pérdida de una oportunidad de oro para salir de un viejísimo conflicto armado que, entre otras cosas, podemos mirar más adelante, siempre intentó echarle mano a la bandera de la protesta social que hoy está en manos de los ciudadanos. Y también hacia más atrás, Juana, hay unos antecedentes muy poderosos relacionados con la manera como se ha configurado la política en el país. Eh, para poner un punto, digamos que desde los inicios del siglo XX hasta hace muy poco tiempo, los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, se rotaban el poder, bueno, utilizando distintos mecanismos. Hoy vemos en las calles y en estas demandas sociales, en estos reclamos de la sociedad, una transformación muy poderosa. Ya no estamos ante un país bipartidista que se repartía el Estado, hoy estamos ante distintas ideas de la sociedad, distintas propuestas de la sociedad. Y hay un sector de la sociedad que hoy está en las calles que quiere parir, como dirían las señoras en otra época. Finalmente, profe, eso complejiza mucho más la situación, ¿cierto? O sea, finalmente, ¿cómo le damos solución a un conflicto en donde hay tantas partes involucradas, en donde ya no es solo resolver un tema de una reforma a la educación, un tema de la reforma a la salud, que le interesa a unos cuantos, sino que ahora están todos los sectores cohesionados en pro de eso? Le genera más dificultad al Estado, le genera más dificultad al gobierno sentarse a hablar con todos, cómo finalmente se puede lograr eso, y cómo nosotros como partes involucradas entendemos que podemos perder un poco para que otros ganen más, ¿cierto? O sea, en una resolución de conflictos, o por lo menos lo que nos deja de reflexión el acuerdo de paz es que es un acuerdo, no una parte pierde completamente y otra gana, sino que empieza a generarse como una especie de equilibrio para que se desarrolle finalmente ese acuerdo. Bueno, yo creo que hay varias preguntas en lo que tú acabas de plantear, Juana. Una primera cosa es que tú señalas algo que es muy importante para tratar de aproximarse a comprender lo que ocurre, y es que aquí hay una diversidad muy grande de reclamos, una diversidad muy grande de expresiones de contenido social que reclaman, algunas veces con una mayor indignación e incluso desbordada, eh, digamos, una acción distinta del Estado y del conjunto de la sociedad. Entonces, me parece que una primera cuestión, insisto, es ver que aquí, como está ocurriendo a nivel internacional, hay una multitud diversa y heterogénea de demandas sociales. Cuando uno se para a mirar las manifestaciones, encuentra que hay unas pancartas grandes que hablan, por ejemplo, de desmontar la reforma tributaria, de no insistir en ese tipo de reforma tributaria, otras pancartas muy grandes que hablan de desmontar un proyecto de ley con respecto a la salud, otras pancartas grandes que denuncian el riesgo de los cambios en el régimen pensional, pero también van personas que tienen banderas más pequeñas, que al mirarlas uno encuentra un repertorio enorme, enorme de cosas. Ambientalistas, luchas feministas, toda la gente de los sectores culturales y los creadores. Bueno, sería muy larga la lista, por supuesto. Basta parar a mirar una marcha. Y la pregunta ahora es, que creo que es la segunda parte de lo que tú planteas, es cómo se va a encauzar de tal manera que toda esa insatisfacción tenga una ruta en la cual el Estado y creo yo que el conjunto de la sociedad puedan dar unas respuestas satisfactorias. Obviamente no todo va a ser de inmediato, esto tendrá que ser un horizonte de largo plazo. Y es ahí donde aparece una, digamos, una tarea fundamental, que es la tarea
de la acción política. Pregunto, ¿son los políticos tradicionales los que ahora pueden tener la capacidad política de articular todas estas demandas? Y especialmente también, ¿cómo hacemos para que el momento actual se convierta en un proyecto político de la sociedad que al mismo tiempo tramite pacíficamente todo esto que está ocurriendo? Porque por supuesto que siempre las violencias directas, la muerte, el daño, la mutilación, todo este repertorio del horror, pues está muy a la puerta de los conflictos sociales en Colombia. Profe, finalmente creo que llegamos a un punto importante y que creo y me gustaría que podríamos revisar algunos antecedentes sobre eso, y es que cuando inician como todas estas manifestaciones ya violentas, ¿cierto? Ya de quemas de CAIS, por ejemplo, de asesinatos también desde las instituciones de fuerza pública a los ciudadanos, o al revés, ¿cierto? Digamos, de parte y parte, se empieza a pensar en la violencia como el mecanismo para esa resolución de problemas. Pero no solo se piensa como un mecanismo, sino como el único. La gente en las calles lo dice, o sea, es que nosotros con salir a marchar no hacemos nada, con esto no se para nada, hay que finalmente buscar la manera de incomodar ese montón de sectores que solo se piensa que se incomoda a través de la violencia. La violencia en casos específicos como estos, cuando se piden cambios tan estructurales, es inevitable, o la historia data que finalmente siempre ha sido uno de esos mecanismos a los que buscamos darle solución o darle cabida a estos procesos? Muy buena pregunta, Juana. Primero, los conflictos no solamente son necesarios, sino que son deseables. Hay una idea muy generalizada de que los conflictos son dañinos. Digamos que cuando uno dice tengo un conflicto es porque está como en el borde del abismo. Pero los conflictos, incluso hoy se habla de conflictividad como una característica propia de la vida humana y social, como un rasgo, como un sello de nuestra vida. Entonces, cuando estamos a una situación frente a una situación conflictiva, esto pues tiene como cierto toque teórico. Hay tres posibilidades, mostrado pues de manera muy gruesa. La primera, que una de las partes quiera imponerse sobre la otra, quedarse con todo, y utiliza medios que son dañinos. Las violencias, qué sé yo, las manipulaciones, en fin. Hay otra situación en el conflicto, o frente a una situación conflictiva, y es que las partes digan no, no lo abordemos. Eso no significa que el conflicto desaparezca, como ha pasado en la historia colombiana con muchos asuntos en el orden social, que se han dejado allí sin tocar, pero eso no significa que se hayan acabado. Y hay una tercera cuestión en este plano de las análisis de los conflictos, y es que las partes, en función de los recursos que tienen disponibles, puedan lograr su mayor nivel de satisfacción, que puedan obtener a través de medios no violentos la cooperación, el diálogo, por supuesto, siempre buscar que los intereses se pongan sobre la mesa y que se genere de allí una alternativa que de alguna forma las partes obtengan el mayor plano de satisfacción posible, pero sin apelar al daño. Entonces aquí están ocurriendo, si seguimos esas tres líneas, digamos que aquí se están superponiendo esas tres cosas. Por un lado, hay quienes, lo digo, por ejemplo, desde el ángulo del papel que está cumpliendo algún sector de la institucionalidad, especialmente de las fuerzas militares, que quieren acallar esto, contener todo lo que está ocurriendo mediante el uso de la fuerza, que como hemos visto en imágenes que circulan por las redes, en algunos casos son episodios francamente inaceptables. Pero también vemos del otro lado sectores que consideran que la única alternativa para que el Estado o para que el gobierno atienda sus demandas
es haciendo el gran estruendo de las violencias, con cosas que son supremamente delicadas, como por ejemplo las imágenes cuando uno ve policías que van a ser quemados en el Cayo, que son agarrados a puñaladas. Eso allí pues hay una situación muy extrema, que tendría otro tipo de explicación, si se quiere. Ahora, ¿qué sería lo deseable? Pero esto no puede resultar ingenuo en este momento, porque claro, lo deseable es que la sociedad genere otro pacto. Este no nos sirve. Este es un tipo de sociedad en el cual, si bien hay una constitución importante, que hay una constitución que se ampara en una idea de Estado social de derecho, en la realidad, en el pacto real, aquí hay muchos factores que tienen, digamos, que generan un gran retraso de la sociedad y una gran desigualdad. Pues miremos la situación de la tierra, miremos el estado de los jóvenes y bueno, y tantas poblaciones que ahora en la situación de pandemia intensifican sus precariedades. Entonces, ahí hay una situación delicada. Entonces, si lo que se trata es de darle una salida política a esta situación, la pregunta es, ¿qué deben hacer las partes? Entonces, por un lado, creo que los que se están movilizando, que han venido construyendo una agenda, deben buscar el mayor nivel de consenso en esa agenda. Y por otro lado, las élites políticas, en este caso el gobierno y los más cercanos, los empresarios, los sectores, no sé, los sectores políticos de los partidos que están allí apoyando el gobierno, etcétera, también deben pues, construir una agenda en términos del deber ser que permita avanzar hacia una sociedad más democrática, con mayor justicia social, en fin. Pero digo que eso puede resultar ingenuo, porque lo que aquí está también aconteciendo es que en todos estos procesos recientes, especialmente desde el 2016 hacia adelante, con la firma de los acuerdos de paz, se han puesto sobre la mesa intereses y actitudes muy rabiosas que apelan al odio para la defensa de esos intereses. Doy toda esta vuelta para señalar que si bien hoy la ciudadanía quiere echarle mano a la política por sí misma, a la acción social por sí misma, lo cual se muestra en las marchas, también estamos ante una situación que cargamos históricamente que no hace para nada fácil que esas demandas se tramiten. Y yo creo que es como un poco por ahí en el momento en el que estamos. Nos vamos a enfrentar a una conversación, a unos acuerdos tan álgidos como los que vivimos y los que firmamos en el Acuerdo de la Paz en el Acuerdo de la Paz en La Habana. O cuál es tu lectura frente a una posible resolución de estos conflictos a través de un diálogo que finalice con un acuerdo. Bueno, cuando en el 2016 se firmaron estos acuerdos, que dicho de paso son una agenda de políticas públicas. O sea, allí cuando uno lee los acuerdos, lo que encuentra es, por ejemplo, una política para el campesino, una política de desarrollo rural, una política para erradicar cultivos, una serie de acciones para airear la democracia, la circulación de la información, una reforma política que le permita a la oposición tener un estatuto, como en cualquier país decente, como diría Carlos Gaviria. Entonces, no hay nada que, digamos, se pueda considerar como atentatorio de la democracia liberal. Incluso en esos mismos acuerdos, lo ha dicho insistentemente el doctor Humberto de la Calle, el jefe negociador, no aceptó el gobierno negociar el modelo económico. Eso no está en la agenda. Son un conjunto de políticas. En otros escenarios hemos dicho que incluso eso que está en los acuerdos, que busca potenciar la capacidad empresarial, la productividad campesina de los sectores populares urbanos, le ayuda al capitalismo. Le ayuda porque eso son dinámicas empresariales. Sin embargo, más a mi modo de ver por razones electorales que por otro asunto, un sector de la sociedad colombiana impulsó una crítica profunda a esos acuerdos utilizando unos
Se acordarán ustedes unos repertorios muy complicados, por ejemplo, el castrochavismo y el ateísmo, bueno, todo eso. Ahora, la generación que está en la calle es una generación que ya entiende, comprende, enarbola como bandera la salida política del conflicto armado. Es decir, yo creo que hay un hastío generalizado de la guerra. Claro que hay unas manifestaciones radicalizadas de gente que incendia y que no sé qué, pero como se sabe, eso es una pequeña minoría frente a la gran demanda social. Entonces, estos acuerdos de paz, Juana, creo que tienen una vigencia muy importante en el futuro inmediato para convertirse en una guía de la gestión pública y de la formulación de políticas públicas. Dicho de paso, estamos a un año de elecciones. En marzo del próximo año hay elecciones parlamentarias y luego vendrá las elecciones de presidente de la República. Y en esas elecciones, como ocurrió en las anteriores, los acuerdos de paz, la implementación de los acuerdos de paz van a ser parte de la agenda de un sector o de algunos sectores. Uno ve, por ejemplo, a los que están como en el centro, uno oye a Fajardo o al doctor Humberto Lacalle o a los Galán, en fin, y dicen el acuerdo de paz hay que implementarlo. Lo mismo en el sector de la izquierda. Entonces allí el acuerdo va a ser muy importante. También va a ser muy importante en la agenda del próximo año todo lo que se pueda plantear como alternativa a la precarización, al empobrecimiento, a las desigualdades generadas, profundizadas en el contexto de la pandemia. Ese es un segundo aspecto. Y tercero, pues la vacunación y todo el asunto relacionado con la superación de la pandemia y de la crisis sanitaria. Y esto nos lleva a una situación bien interesante, que puede, lo digo más en un sentido académico, lo interesante es más en un sentido académico. Y es que el gobierno actual, que le queda muy poco tiempo, va a tener muy poca gasolina porque los sectores políticos requieren de esos contenidos temáticos para hacer política el próximo año. Ya arrancaron a hacerlo. Entonces, allí, cuando el gobierno intenta convocar a sectores políticos, uno ve que unos dudan, otros dicen no entramos, y creo que eso hace que la situación de la realidad del movimiento social choque con una gran debilidad en el gobierno para poder negociar de verdad lo que ocurre. Bueno, eso creo que es parte del dibujo que se puede hacer de este momento político. Cuando pensamos, ahorita que lo estamos conversando, en las violencias, la poníamos justo al final del conflicto, ¿cierto? Como de la resolución del conflicto. Pero cuando pensamos en las violencias como el origen del conflicto, ¿a qué violencias nos estamos enfrentando en Colombia? ¿Cuáles han sido esas violencias que nos tienen hastiados, que nos tienen en las calles protestando y marchando y luchando y gritando arengas para pedir cambios estructurales? Agradezco esa pregunta, Juana. Es muy buena pregunta porque es sobre lo que nosotros trabajamos en la investigación y en la docencia. Digamos que hay una serie de lecturas de la historia colombiana, de la sociedad colombiana, que son muy importantes, que hacen parte de las temáticas de nuestros trabajos académicos y a las que siempre hay que ir para comprender el presente. Mire, en el tiempo en el cual iniciaron los diálogos de La Habana, esos diálogos iniciaron en el 2012, bueno, ahí hay una fase secreta, después una fase en La Habana, en fin. Más bien una fase abierta, más bien. Entonces, uno de los acuerdos parciales que hubo allí fue el de convocar a unos académicos colombianos, creo que fueron 12, para que hicieran un análisis del conflicto armado en Colombia y sus víctimas. Eso es un documento grandísimo de 904 páginas, si no me acuerdo mal, que se puede conseguir en red, por supuesto.
12 académicos y 2 relatores, 2 personas que se encargarán de tejer esos trabajos. En esos trabajos hay profesores y profesoras académicos que tienen diferentes marcos explicativos del origen del conflicto armado en Colombia. Recuerdo ahora que alguno de ellos dice, mire, si queremos entender el presente, hay que ir hasta la creación misma de la República y el papel que jugaron los Estados Unidos en la gesta de independencia. Hay que revisar toda la configuración del siglo XIX, las disputas territoriales, digamos, toda esta historia que confrontó ideas europeas con intereses territoriales en Colombia. Bueno, otros dicen, no, esto hay que mirarlo desde el inicio del siglo XX. El siglo XX nació, Juana, con lo que se llamó la Guerra de los 1000 días. Y allí se anuncia ya las confrontaciones entre liberales y conservadores que tienen en el siglo XX una extensión enorme y una estela de muerte. Pero muchos de ellos señalan que es necesario comprender especialmente lo que ocurrió en los años 40. Bueno, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48, ese fue parte de ese fenómeno que ya había arrancado antes y que se conoce como las violencias del medio siglo. Algunos lo llaman las violencias políticas. Ahora, lo que siguió en los años 60, por ejemplo, después de una dictadura, en los años 50, en los años 60, hay una salida que se llamó el Frente Nacional entre los partidos liberal y conservador, y en esa idea en esa práctica de los conservadores, en repartija con los liberales, de los recursos públicos y del poder y tal, en ese contexto, unas guerrillas que habían nacido por allá con origen campesino se convierten en estructuras armadas que tienen distintas influencias ideológicas en el contexto de la Guerra Fría. Pero bueno, esto es historia para más grandecitos como yo. Más recientemente, Juana, en realidad estas dinámicas pues se pueden leer con mayor detalle en los años 80, la confrontación entre la insurgencia y el paramilitarismo, que ahora ha derivado en unas disputas territoriales por el control de recursos y personas. Lo que después del 2016 y la salida del gran grueso de la, como llaman ellos, de la guerrillerada de las FARC, todo esto, que fue un entusiasmo por un posconflicto, que es un concepto que a mi modo de ver no ayuda a explicar lo que pasa, todo esto hoy se expresa en una conflictividad que mezcla múltiples intereses y que todos coinciden en el control de los territorios para poder hacer uso de recursos ilegales o de los cultivos ilícitos, de las rutas de armas y de narcotráfico. Este proceso algunos lo han llamado la balcanización, porque son como islotes en los cuales se configuran estas situaciones de violencias, de confrontaciones armadas. Dicen, por ejemplo, que hay una zona del sur del país donde hay 11 actores armados, como en Tumaco. No sé si actores, realmente esa categoría no sé si ahora puede aplicarse allí en estos territorios, habrá que pensarlo con mayor detalle. Entonces, volviendo al asunto, mientras toda esta historia de violencias, toda esta reciente conflictividad armada se transforma hoy, gracias a los acuerdos de paz, o también en el entorno de los acuerdos de paz. Al mismo tiempo, la ciudadanía quiere expresarse porque ya, está hastiada de que sus demandas, sus reclamos, sus necesidades sean interpretadas por otros a través de las armas. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante para que le digamos al Estado y particularmente a las fuerzas militares que esto
no puede ser explicado homogéneamente. Esto que ocurre con la movilización no puede ser explicado como la intriga y los intereses de grupos armados. Esa es una lectura homogénea, muy delicada, porque a todos los que marchan, a los jóvenes que uno ve allí con el entusiasmo político propio de la juventud, del deseo de cambio, no se les puede seguir viendo como enemigos. Yo creo que para ir llegando a cierto puerto, yo creo que si una tarea tenemos que hacer en las universidades, en la Universidad de Caldas, es evitar que a nuestros jóvenes se les vea como enemigos. Aquí esto implica asumir que la sociedad ha cambiado e implica cambiar también los repertorios con los cuales se leen los fenómenos. La idea de los jóvenes como vándalos y la idea de que las universidades juegan ese papel emancipador, libertario, que ahora nos convoca y que nos lleva a las calles, pero que finalmente no son esas las razones, sino que es ese cúmulo de esas otras violencias que, como nos dices, hemos vivido. Finalmente esto, lo que se está viviendo, las manifestaciones, las protestas, parar la ciudad, parar el país, lo podemos pensar como un ejercicio de resistencia en el sentido en el que nos quedó pequeño el voto como un ejercicio de participación dentro de una democracia. O sea, ya no nos alcanza el voto para participar en ese sistema político, en esas decisiones que nos competen a todos. Sí, cuando uno le pregunta a los estudiantes, a los y a las estudiantes, por la credibilidad de las instituciones, esto pues lo puede hacer uno en clase, pero también puede mirar las estadísticas, pues aumenta, ahora sobre todo en la pandemia también, aumenta como llaman los especialistas, ¿no? Aumenta la percepción negativa sobre las instituciones. Entonces, el voto, que es un mecanismo tan indeterminante de las democracias liberales, pareciera que por la forma como ha sido atrapado por las clientelas políticas, como ha sido, digamos, centrado, rodeado como una aura de corrupción, hace que ese procedimiento no esté legitimado en un sector de la juventud. No digo todos y cada uno, por supuesto. Incluso me atrevo a decir que ahora hay que tratar de estimular ese gesto político para tratar de cambiar las personas que tienen en sus manos las instituciones. Entonces yo creo que la expresión actual está diciendo no es suficiente con ese mecanismo, hay también otros caminos y esos caminos están en la calle. Esos caminos son el de hacerse escuchar. Alguien decía en estos días, es que la cosa ya no es tener voz, la voz de la gente, no, ahora es, bueno, pero ¿cómo pasamos a la escucha? Y aquí entramos en el terreno tan difícil de los diálogos. También vamos a ver si estamos ante unos diálogos donde el gobierno escucha y tramita esto en los entes territoriales. Yo he dicho en otras conversaciones que en el 2019 toda la buena parte de la agenda que se estaba negociando en estas mesas que luego por lo que ocurrió pues no continuaron, estaba siendo entregada a los entes territoriales, o sea que finalmente las gobernaciones, los alcaldes tenían como la responsabilidad final de poner en marcha muchas de estas cosas, aunque claro, habían decisiones también del orden nacional. Entonces yo creo que hay ahí todo un entramado de situaciones que han puesto a algunos analistas internacionales a decir que estamos viviendo un tiempo de la democracia iliberal, ¿no es cierto? Porque a través del voto y a través de las urnas llegó Bolsonaro en el Brasil y eso no se nos puede olvidar.
Profe, hemos estado hablando mucho de eso, de esa resolución del conflicto a través del diálogo, en un escenario un poco triste y un poco desesperanzador cuando se ha perdido tanto esa confianza y esa credibilidad por esas instituciones que deberían promover ese diálogo, ¿cierto? Ya las personas que están en la calle se deben sentar a conversar con esas personas que también atentaron o que también de parte y parte se generaron como ciertas violencias en torno a lo que se esperaba y lo que se quería. Yo no sé esa pregunta finalmente qué tan válida y qué tan difícil sea, pero tú que conoces y tú que has entendido y has analizado todas esas resoluciones de conflictos previos, tú, profe Mario Hernán, vas al futuro, te vas a ir un momentico al futuro y vas a ver todo lo que está sucediendo en este momento, en la actualidad. ¿Cómo finalmente vamos a lograr eso? O sea, ¿cómo en un escenario como el que estamos viviendo, con las complejidades del caso, cuando están todos los sectores en la misma protesta, cuando se ha perdido credibilidad, cuando hay excesos de fuerzas y de violencia que no deberían ser y que no deberían existir de parte y parte? Cómo se llega a ese diálogo que estamos esperando y que debería ser finalmente esa resolución de este conflicto específicamente. Juana, hay distintos niveles en esto. Entonces, decíamos al inicio, los jóvenes son los grandes sacrificados hoy en estas rutas de desarrollo. Los jóvenes de los barrios populares, que son la mayoría, los jóvenes de los sectores más empobrecidos, que son la mayoría, me refiero pues a la pobreza material y también a otras cosas que tienen que ver con sus condiciones sociales y económicas. Los jóvenes que ven el espectáculo de Maluma eh, por la televisión y toda esta cosa que algunos han llamado el capitalismo de ficción, ese gran espectáculo que entra por estas pantallas y del que tanta gente está por fuera. Entonces, el asunto es cómo hacer en una dimensión global para enfrentar la brutalidad que el modelo económico le ha puesto sobre los jóvenes. Entonces uno dice, bueno, probablemente un gobierno en los Estados Unidos como el de Biden, que anuncia una carga impositiva para las grandes corporaciones, vaya en esa dirección. Pero bueno, es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esta situación de los jóvenes, cómo se va a traducir en Colombia, en las regiones, en lo departamental y lo local, voy a utilizar este concepto en políticas públicas que efectivamente puedan crear esperanza. Todo esto lo digo, bueno, hay otros sectores, no solamente hablo de los jóvenes, por supuesto hay otros sectores, pero los jóvenes son hoy muy importantes, además porque ellos están cargando esta movilización en buena medida. Pero todo esto lo digo porque el centro de la negociación ahora no puede ser, pues, bueno, es importante, obviamente, pues, como parar la movilización, pero no pararla por la vía de la fuerza, sino pararla por la vía de los acuerdos, ¿sí? Pararla por la vía de los compromisos que efectivamente se hagan. Entonces, en ese terreno, el futuro inmediato, el próximo año, va a ser muy determinante si esto se traduce en nuevos hechos políticos para que el país pase de cierta monotonía política en la dirección del Estado a otro tipo de posibilidades, o si el país insiste en una misma ruta. Yo no puedo sacar la bola de cristal en este momento porque es obviamente muy difícil anteceder las implicaciones o la forma como se desata una situación que está hoy viva, absolutamente viva. Pero que hay todas las esperanzas del caso para que se solucione a través del diálogo y de los acuerdos. Pues eso es lo que deseamos. Hay algo que quiero contar, discúlpame Juana, hay algo que quiero contar, es que
En la Universidad de Caldas, desde hace 2 años largos, tenemos un programa que se llama Colombia Científica. Bueno, el programa es, institucionalmente se llama Colombia Científica para efectos pues, del ministerio, pero este es un programa que incorpora varios proyectos. Nosotros trabajamos con la profesora María Hilda Sánchez de Desarrollo Familiar en un proyecto que se llama Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios. Y hay un grupo de investigadores, de investigadoras, profesores, profesoras de la universidad. También hemos contratado personas, hay estudiantes de pregrado, de maestría, de doctorado, incluso algunos de estos estudiantes de doctorado provienen de fuera. Tenemos convenios con la Universidad de Granada en España, con la Universidad de Estrasburgo en Francia, tenemos un vínculo con la Universidad Nacional de sede Manizales, con la Universidad Autónoma. En los territorios está la Universidad Tecnológica del Chocó, está también la Universidad de Sucre, está el CINDE y muy probablemente se me escapen otras instituciones. Este es, en mi ya larga historia universitaria, el proyecto de mayor envergadura en el área social en el que yo he participado. Hilando capacidades políticas para las transiciones, ese es nuestro nombre. ¿Y qué hacemos? Bueno, entre las cosas que hacemos, en Montes de María, Chalán y Ovejas en Sucre, zona muy afectada por el conflicto armado. Bojayá y Río Sucio en Chocó, zona muy afectada, que hoy vive una situación muy delicada por la confrontación armada que hay allí. Y en Río Sucio, Caldas y Samaná en el oriente, que desde los años 90, especialmente, se podría mirar un poco más hacia atrás, pero de los años 90 hasta el 2005, 2006 más o menos, vivió una conflictividad enorme, una violencia enorme, y lo mismo en Río Sucio, Caldas, donde los grupos armados ilegales estuvieron allí haciendo presencia, incluso desde los años 80 se podría rastrear. ¿Pero qué hacemos? Trabajamos con personas, con organizaciones sociales, con organizaciones comunitarias, utilizando los repertorios que nosotros tenemos a mano en las universidades, que son procesos educativos, procesos de asesoría, procesos de acompañamiento, para fortalecer, crear, desplegar capacidades políticas. ¿Y qué son las capacidades políticas? Tenemos allí, hay pues autores que nos ayudan a comprender eso, hay literatura internacional y también latinoamericana, bueno, nacional, colombiana, que se puede utilizar para sustentar este concepto de capacidades políticas. Pero allí decimos, la atrocidad de la guerra utilizó como dispositivo de control el miedo. Y la gente enmudeció por razones obvias. Por eso las masacres, por eso el asesinato selectivo de los líderes, para enmudecer a la gente. Pero hay algunos territorios en los cuales después de la firma de los acuerdos se han dado condiciones que permiten comenzar a narrar lo que pasó y sobre todo a buscar tejer relaciones entre las personas, tejer relaciones entre las comunidades, tejer relaciones entre las organizaciones para crear capacidad política, capacidad de negociación, capacidad de regulación de sus conflictos, capacidad de generación de políticas públicas, capacidad de concertación. Y allí hay, bueno, estoy pensando que hay algunos territorios en los cuales esa idea de que el conflicto armado bajó de intensidad no es cierta, ya lo dije, porque allí hay otras cosas. Pero en el fondo de esto, en el trasfondo de este tipo de trabajos, está el propósito de construir una ciudadanía y una sociedad viva, como esta que está transitando allí. Como esta que se escucha desde mi casa, o que grita, o que se mueve con sus consignas, con sus colores, con sus fiestas, con sus saltimbanquis. Toda esa sociedad está expresando una capacidad política. Y esa capacidad política
que tiene una expresión visual, una expresión simbólica en todo este repertorio, en toda esta variedad multicolor de formas de expresión, esa capacidad política está diciendo no más un país donde unas élites toman las decisiones del colectivo social. Esto implica ampliar la democracia. Pero esa ampliación de la democracia tiene implicaciones sobre la vida en todos sus órdenes, sobre la justicia social, sobre el bienestar de las personas. No puede ser que mientras en la pandemia, el empobrecimiento, todos estos indicadores que muestran lo que está ocurriendo, mientras todo eso ocurre, el sistema financiero se gane, creo que son 16 billones de pesos, eso es absolutamente monstruoso, y que las grandes corporaciones en el mundo han acumulado y concentrado más riqueza. Eso no puede ser. Entonces, esto que hacemos en el territorio es para que, claro, con una idea también de trámite y regulación de conflictos, a partir de una idea de procesos sociales que activen la vida política local, es también lo que está hoy en juego. Y que finalmente estas manifestaciones en el momento en el que están ya son una victoria a la democracia, una victoria para la voz de esas personas, pero también para ese accionar dentro de su sistema político, dentro de las decisiones públicas que se enfrenten, y que finalmente también seguirá siendo un antecedente para mirar esas herramientas que nos permitan, ¿cierto? Que nos permitan entrar a la discusión, que nos permitan decir, oh, estamos acá como ciudadanos, nos hacemos sentir, estamos acá para mirar qué podemos hacer por este país. Finalmente, lo que decías con esto de Colombia Científica, profe, es buscar el camino, labrar el camino para que cuando lleguen las cosas que estamos viviendo, tengamos las herramientas suficientes, las herramientas válidas, importantes para solucionar, para llegar a esos acuerdos, para llegar a esa resolución de conflictos, que es lo que esperamos que llegue en este momento y con todo el paro nacional que inició hace un par de semanas. Sí, Juana. Y a propósito de lo que estás diciendo, creo que también en estos programas, en estos proyectos en los que estamos trabajando, hay una idea manifiesta de una universidad que desborda el análisis de sus conflictos internos, que siempre están a la orden del día, para tratar de hacer un vínculo más creativo, eh, sí, si se quiere, más contributivo con la vida social y con la región y esto, que está pues en nuestra declaración misional, que está en todas nuestras voces, pero que tanta deuda tenemos. Yo creo que es importante que la universidad hoy, esto es una sugerencia que incluso hemos conversado con algunos profesores y profesoras, que la universidad hoy, por ejemplo, genere información, eh, qué sé yo, por todos estos medios de las redes, utilizando piezas audiovisuales que genere información sobre lo que está ocurriendo en los municipios de Caldas. Tenemos gente en Río Sucio, Caldas, que nos envían en el proyecto, nos envían la información y las movilizaciones tienen unas estéticas extraordinarias en un municipio donde todo este asunto de la cultura y de la creación está tan al borde de piel. Pero también qué está pasando en Filadelfia y qué está pasando en Supía y qué está pasando en Manzanares y qué está pasando en Marquetalia. Yo creo que la universidad ahora, en una tarea central es ayudar a tener un panorama de la región, de la movilización, de las demandas también locales, que es lo que está diciendo la gente con respecto a su vida en los municipios. Y por otro lado, creo que la universidad también tiene una tarea muy importante de largo aliento, ahora, mañana y siempre, que es la educación política de nuestros estudiantes, la educación política de nuestros profesores, tener herramientas teóricas, conceptuales, métodos para poder abordar con algún orden sí, que nos ayuda a comprender
al menos parcialmente la vida social y la vida política. Yo creo que eso lo necesitamos ahora. Y finalmente creo que también la universidad tiene una tarea muy importante en la construcción de paz, de paces, diríamos desde cierta óptica. Eh, Convertir la universidad en territorio de paz ha sido una tarea que en algún momento nos ha entusiasmado. ¿Eso qué implica? Pues entender que aquí hay unas personas, hombres y mujeres poderosamente afectadas por las violencias, que requieren el apoyo de los universitarios. Comprender que al interior de la vida universitaria necesitamos impulsar, esto es un punto de vista muy personal, una visión pluralista del mundo, que, que puedan coincidir en el mismo tinto, en la misma cafetería, diferentes visiones, diferentes ideologías, pero que esto no implique pues, dañarnos. Yo creo que una visión pluralista del mundo intentaría también buscar conexiones para generar diálogos entre, entre antagonistas. Esto lo necesita la sociedad colombiana, porque es que aquí pues, escuchar al contrario es insoportable. Y pienso también que la universidad como territorio de paz tiene, lo digo de nuevo, un compromiso regional en la lectura, en la interpretación de lo que ha ocurrido, en la memoria colectiva, en la memoria individual, en divulgar todo esto que ha pasado en la crisis cafetera y el conflicto armado que aquí se desató, del cual conocemos relativamente poco. Hay zonas de las subregiones de Caldas que no tenemos idea clara de lo que ha pasado, por ejemplo, en el norte. Entonces, bueno, yo creo que hay ahí, cuando hablamos de una universidad como territorio de paz o de paces, es también que la universidad eh, asuma una tarea clara en el impulso al cumplimiento de los acuerdos de paz. Yo creo que esto implica decisiones institucionales de la dirección académica, de, de nuestros consejos superior, académico, del rector, de todo el mundo, pero también una tarea que se da en las aulas, en las interacciones más próximas de nuestra vida académica. Y que todos en la pluralidad de nuestras oportunidades y de esas cosas que podamos aportar como estudiantes, como universidad, como ciudadanos, en cualquiera de los sectores que nos encontremos, logremos brindar todas esas cosas necesarias e importantes para esa resolución de los conflictos y finalmente esa gestión, porque también hablar de resolución podríamos pensarlo como un punto final, pero son 3 puntos, siempre va a existir, siempre, o sea, siempre siempre van a existir esas divergencias, esos puntos diferentes en donde no nos encontramos, pero cómo lo solucionamos. Creo que ese finalmente es el objetivo y ese es la reflexión de todo lo que vimos en Colombia y es de ahí en adelante vamos a encontrar otro montón de cosas que no nos van a gustar, pero solucionémoslo a través del diálogo, de las reflexiones, de las conversaciones y no de la violencia, que la violencia se nos salga de la cabeza, de las manos y desde nuestro accionar como ese mecanismo de solución de conflictos. Profe Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, antes de cerrar, permíteme, Juana, un punto que creo que está en el contenido de tu intervención hace un momento. Y es que buena parte del trabajo que se ha hecho en la investigación social en Colombia, muy buena parte, se ha centrado en el analizar las causas, analizar las dinámicas, analizar los impactos, analizar las transformaciones, mutaciones, en fin, del conflicto armado y de los tipos de violencias, de las violencias directas, de las violencias estructurales, de las violencias culturales o simbólicas. Pero es relativamente nueva y en eso también trabajamos nosotros, compañeros, compañeras, en este proyecto de Hilando Capacidades, el hecho de trabajar sobre las capacidades humanas creadoras, sobre lo que creo que son en el campo de la psicología, se llama lo generativo. Es decir, al mismo tiempo, en los mismos escenarios en los cuales la violencia buscaba imponer sus órdenes, las disputas armadas buscan imponer un ordenamiento,
también de muchas maneras las personas resisten. Eso hace parte de la resistencia, no solamente las que son las resistencias que demandan el cambio del modelo económico a nivel global o que interpelan el neoliberalismo. También hay resistencias locales, territoriales, contra las violencias. Grupos de mujeres, grupos de jóvenes, incluso con la música, como ocurre en Aguadas, organizaciones no gubernamentales, como ocurre en una parte del oriente de Caldas, que silenciosamente han intentado con distintas estrategias, pues, a impulsar procesos, tejer con lo que la gente ha hecho en esos territorios. Entonces, cuando decimos construir paces, estamos diciendo, no solamente se trata de resolver el problema de las violencias, se trata también de mirar lo que la gente ha hecho en esos escenarios de violencia. Y yo creo que ahí hay un escenario muy rico, es oro en polvo las experiencias que nosotros podemos identificar y que podemos acompañar. Basta ir, por ejemplo, a Río Sucio para encontrar allí unas movilizaciones extraordinarias, o en el oriente de Caldas. Juana, muchas gracias. Adiós a todos y gracias.